Buenas tardes, estimados estudiantes. Quien les habla, su docente de Lengua y Literatura, licenciada Viviana González, para trabajar el día de hoy la actividad 4 de esta semana 3, con el tema El lector y los textos literarios. Iniciamos. Bueno, chicos, vamos a dar paso a la lectura El lector y los textos literarios de la escritora Ana Esther Guinoa. Vamos a leerlo, por favor. La lectura es una actividad solitaria, silenciosa, de descubrimiento, de recreación del lenguaje escrito. Leer es volver presente un pasado y por lo tanto se convierte en un viaje hacia el conocimiento y la verdad. Al mismo tiempo puede sernos útil en la incavable tarea de comprender al mundo, al hombre, a uno mismo. La lectura implica, por una parte, una competencia, un aprendizaje del sujeto que ejecuta el acto y por otra, es la razón que justifica en mayor medida la puesta en práctica de la imaginación, ya que en todo acto de lectura siempre apelamos a ella y es ella la que nos permite hablar del papel activo, el co-creador, el coelaborador del lector ante la obra. En todo acto de lectura subyacen dos situaciones, una práctica lingüística y una actividad directamente relacionada con el quehacer humano. Con todas las motivaciones, las experiencias y la vida personal, pues es un aprendizaje que se construye y se conquista paso a paso desde el momento en el que el sujeto descubre y redescubre nuevos mundos, nuevos saberes. De este modo, la percepción y la recepción individual se encuentra mediada a los acontecimientos vivenciales y por diversas recepciones que determinan, en gran medida, las motivaciones hacia la lectura. Ahora sí, luego de esta lectura tan enriquecedora, vamos a responder con las siguientes actividades, las cuales son 3. Iniciamos. Actividad 1. Con base en la lectura del texto exterior, ustedes van a realizar un análisis de la relación de las matemáticas con la lengua y la literatura. Primero, la escritora Ana Esther Guinoa, una mexicana, ella nos indica que nosotros, los maestros, debemos buscar en ustedes una percepción, de generar nuevos conocimientos, despertar la imaginación, la sensibilidad. Y es allí donde nosotros vamos también a incluir parte de esta sensibilidad con una gran gama de asignaturas y con ella matemáticas. Se preguntarán ustedes, ¿qué tiene que ver la matemática con lenguaje? Bueno, pues muchos. Si nos damos cuenta científicamente, las matemáticas y el lenguaje están muy relacionados, partiendo que para desarrollar simples ejecuciones matemáticas debemos tener y precisar un dominio de ciertas palabras específicas, ¿verdad? O de ciertas reglas de la escritura. Con esto podemos indicar que para desarrollar una ecuación necesitamos tener un conocimiento específico, por ejemplo, el concepto de la palabra ecuación, el concepto de la palabra incógnita, el concepto de fracciones, y esto nos ayuda a desarrollar un tema y con esto saber su significado. Miren la gran relación entre matemática y lenguaje. Bueno, chicos, la actividad número 2 indica, ¿verdad?, que ustedes van a investigar sobre el año de creación de las obras literarias más representativas grecorromanas y van a representarlo en una línea del tiempo. Yo les he dejado un ejemplo, pero ¿qué será esto de las obras literarias grecorromanas? Bueno, dejemos entonces una pequeña idea de lo que es. Grecorromana quiere decir que fueron las manifestaciones griego y romana. En este tiempo la literatura era una literatura muy clásica, una literatura que hablaba sobre un modelo a imitar que después de muchos años se comienza a evidenciar una literatura llena de características muy predominantes. Una de ellas se destacaba por su riqueza y su gran profundidad filosófica. En ese tiempo hubieron muchos filósofos que demostraron en la literatura todo la conquista, todas las victorias, todo este mundo de sabios. También se concibieron muchos dioses que se distinguían por sus superpoderes.
También compartían una cultura, ellos tenían un mismo idioma, una misma religión. Estos dioses griegos tenían muchas veces adoptaban una forma humana, se escribió mucho sobre eso. Ellos revivían antiguas leyendas y relatos mitológicos, ¿verdad? Contrastaban personalidades, tenían acciones y protagonistas mostrando a la humanidad. Describían lo solemne y lo sencillo del mundo, pero mostrándolo como como una parte heroica del mismo. Podría nombrarle ciertos filósofos como Plutarco, Cicerón, Sófocles, Esopo, en fin, una cantidad de filósofos que estaban, Homero, ¿sí? Que estaban a la vanguardia en cuanto a la escritura grecorromana, obras importantísimas como la Odisea, la Ilíada, tenían troyanas. Entonces, con esto vamos a hacer nuestra línea del tiempo que les he dejado una pequeña muestra, un ejemplo. En esta actividad 3, ustedes van a desarrollar un texto narrativo. ¿Cómo lo van a desarrollar? Guiándose con la estructura narrativa que les he dejado, un cuadrito estadístico, ¿verdad? Que no es otra cosa que las partes de una estructura. Vamos a suponer que ustedes van a hacer un pequeño cuento, ¿verdad? Entonces inician presentando a sus personajes, mostrando los problemas, el deseo que tienen, ¿verdad? Que desean que se logre. La siguiente parte que van a ir escribiendo es el desarrollo o el nudo, y recordemos que en esa parte ustedes ya van a mostrar los conflictos, van a mostrar las dudas, los peligros, los obstáculos, los enemigos, y hay una parte de ese desarrollo donde hay un clímax, donde está el mayor alcance de su cuento, y al final un desenlace que muestra la resolución, que muestra qué pueden hacer para continuar o en sí la finalización del mismo. Chicos, qué bueno que vamos avanzando, qué linda esta lectura. Les he dejado una pequeña frase: la lectura es la gran proveedora de argumentos, la clave para que los demás te escuchen. Buenas tardes.